que fue sepultado. ¿En dónde? ¿Propiedad de quién? Y también la Biblia nos afirma que Él resucitó de entre los muertos. Pero el hombre, aquel que no es amigo de la palabra de Dios, siempre ha buscado la forma de minimizar y de llevar a otros a creer diferente a lo que Dios dice en su palabra. Anoche hablábamos nosotros de varias teorías que los hombres han inventado para negar que Jesús realmente murió, o para negar que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Habíamos quedado en esta teoría, que el cuerpo del Señor Jesús fue hurtado. Habíamos hablado que la tumba o está ocupada o la tumba está vacía. Si la tumba está vacía, alguien se llevó el cuerpo de la tumba. Y hablábamos de tres opciones. Una, que fueron sus discípulos los que se arriesgaron a ir a tomar el cuerpo del Señor Jesús, a sacarlo del sepulcro, para hacerle creer a la gente después que Él había resucitado de entre los muertos. Vimos que eso es algo totalmente imposible. Bueno, si no fueron los discípulos los que se llevaron el cuerpo del Señor Jesús de la tumba, nos da una segunda opción. Y esos son sus enemigos, los judíos. Pero vimos también que eso no puede ser posible. La evidencia que nosotros tenemos refuta totalmente esa teoría de que fueron sus enemigos los que hurtaron su cuerpo de la tumba. Nos queda entonces una tercera opción. ¿Y quiénes son? Los romanos. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, es lógico que entonces hagamos la pregunta: ¿fueron los romanos los que sacaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús del sepulcro? Recuerden que el tema de la predicación a partir del día de Pentecostés fue que el Hijo de Dios había resucitado de entre los muertos. La base del cristianismo está fundada en la resurrección del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el libro del señor Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, dice: le habría resultado ventajoso al gobernador, que era Poncio Pilato, le hubiera resultado ventajoso al gobernador haber mantenido el cadáver en su sepulcro. El principal interés de Pilato era mantener la paz. La remoción del cuerpo hubiese provocado el levantamiento de una agitación indeseable por parte de judíos y de cristianos. Porque recordemos muy bien que Pilato era el representante de un gobierno invasor. Y ellos siempre habían procurado liberarse del Imperio Romano. Y si el Imperio Romano hubiera tratado de ir a un sepulcro judío para apoderarse del cuerpo de un judío, eso hubiera levantado una revuelta inimaginable. Por eso, como dice aquí, el objetivo del gobernador era mantener la paz. Y si se hubiera atrevido a apoderarse del cuerpo de nuestro Señor Jesús, la incitación, la revuelta, el levantamiento hubiera sido algo inimaginable. Mateo, en el capítulo 26, capítulo 27, dice, empezando en el verso 62: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En otras palabras, no había ningún interés por parte de los romanos de apoderarse del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Es más, el imperio romano, a través de su representante, el gobernador Poncio Pilato, ofreció los elementos y los medios necesarios para proteger el sepulcro, a fin de que el cuerpo del Señor no fuera hurtado bajo ninguna circunstancia. Como lo dice aquí el texto, Pilato les dijo, he ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. El señor Anderson hace un comentario muy interesante respecto de Pilato, en esta tercera opción de la teoría de que el cuerpo del Señor Jesús fue hurtado. Y en lo que tiene que ver con esta tercera opción, si no fueron los discípulos, si no fueron los judíos, sino que se plantea como opción que haya sido los romanos, dice el señor Anderson, él, hablando de Pilato, el representante del imperio romano, estaba turbado por causa de esta extraña enseñanza. Si hubiese sido él quien había hecho trasladar el cuerpo, parece increíble que no hubiese informado de ello a los sacerdotes cuando ellos estaban tan trastornados. Recuerden que ellos vinieron donde Herodes, donde Pilato, ¿y qué le dijeron? Que por favor fuera y pusiera ¿qué? Una guardia. No fuera que sus discípulos se atrevieran a ir a robarse el cuerpo del sepulcro y luego salieran con la enseñanza de que él había resucitado de entre los muertos. Teoría número 3. Recuerden que estamos en la esquina de los críticos. La segunda teoría era que el Señor Jesús, su cuerpo había sido hurtado del sepulcro. La tercera y última teoría es esta, que Jesús no murió. Cristo nunca murió realmente en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. Bueno, este es otro grupo de críticos del cristianismo en que concuerdan que el Señor Jesús no murió, sino que Él, por su propio poder, dejó el sepulcro. Pero sin embargo no creen que Él resucitó de entre los muertos, sino que Él tuvo un desmayo. Es más, el mismo señor Anderson, en su libro, dice respecto de esta teoría, y se las voy a presentar. Fue expresada primeramente por un hombre llamado Venturini, hace cerca de 2 siglos. Ha sido reeditada en años recientes en una forma levemente diferente por un grupo heterodoxo de mahometanos llamado el Ahmadiyya, quienes tenían sus cuarteles generales en un lugar llamado Qadian y cuyo cuartel general se halla en un lugar de Londres llamado Putney. Ahora, ¿cómo ha sido reeditada esta teoría? Dice el mismo señor Anderson, en su libro La resurrección de Jesucristo, dice, Cristo, está en la manera como plantean la teoría, Cristo fue verdaderamente clavado en la cruz. Sufrió terriblemente por causa de la impresión, por la pérdida de sangre y por el dolor. Y se desmayó, pero no murió realmente. El conocimiento médico no era muy grande en aquel tiempo y los apóstoles pensaron que estaba muerto. Se nos dice, ¿no es verdad que Pilato estaba sorprendido de que ya estuviera muerto? La explicación acertada es que él fue bajado de la cruz en un estado de desfallecimiento por quienes erróneamente creyeron que estaba muerto y lo colocaron en el sepulcro.
Y el helado reposo del sepulcro lo revivió de tal modo que eventualmente pudo salir del sepulcro. Sus ignorantes discípulos no pudieron creer que esto era una simple revivificación. Insistieron en que era una resurrección de los muertos. Hace unos días, ustedes recordarán, hace un par de semanas, hubo un revuelo en nuestro país de un colombiano que lo declararon clínicamente muerto. Eso fue aquí en Bogotá. Y los médicos no se explicaban, después de que lo habían declarado clínicamente muerto, que volvió a la vida, que resucitó. Mire, si ese amigo se hubiera muerto, no estaría aquí. Bueno, lo del Señor Jesús. Mire, el grado al cual el hombre es capaz de llegar con tal de negar lo que es la base de la fe del cristianismo. Pablo decía, y lo leíamos nosotros, 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque estamos creyendo algo que no es real. Si esto fue lo que ocurrió realmente con nuestro Señor Jesús, que no se murió, sino que se desmayó, y que luego cuando lo llevaron al sepulcro y al colocar su cuerpo allá en esa piedra lisa y fría, el cuerpo reaccionó y entonces él se revivificó, no resucitó, revivificó. En el libro del señor Franco Arduzo, La divinidad de Jesús, las negaciones de la resurrección, dice: la teoría de la muerte aparente. La teoría de la muerte aparente defiende la tesis de que Jesús no había muerto cuando fue depositado en el sepulcro, sino que se encontraba en un estado cataléptico. Gracias al tonificante frescor del sepulcro, Jesús se habría recuperado, habría salido a escondidas de la tumba y se habría presentado a sus discípulos, bien como jardinero, que fue cuando María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba vacío y se puso a llorar, y dice la escritura que se le apareció. Ella creyó que era ¿quién? El hortelano, el jardinero, y le empezó a preguntar al jardinero que si sabía dónde estaba el cuerpo del Señor, que por favor se lo dijera, que ella iba a buscarlo y lo traía nuevamente. Por eso dice ahí, Jesús se habría recuperado, habría salido a escondidas de la tumba y se habría presentado a sus discípulos, bien como jardinero, bien como peregrino. ¿Cómo que como peregrino? Recuerden ustedes que la Biblia nos habla de dos discípulos que iban camino ¿a dónde? A Emaús. Y que el Señor se les juntó al camino, se les juntó mientras ellos iban caminando y empezó a preguntarles, ¿sí?, ¿Qué era lo que pasaba? Y ellos les dicen: ¿eres tú el único extranjero aquí que no sabe qué es lo que ha acontecido? Y empezaron entonces a contarle cómo días previos habían matado a Jesús de Nazaret. Se les apareció bien como peregrino, induciéndoles de ese modo a creer que había resucitado. El hombre que no cree en Dios, el hombre que no cree en su palabra, aquel que está empecinado en negar la verdad más grande de las Escrituras, es capaz de llegar a este tipo de planteamientos. Jesús no murió, es la teoría de los críticos. Pero la Biblia nos dice que Cristo murió en la cruz. Y tenemos nosotros el testimonio de dos grupos de personas que dijeron que Jesús murió. Un grupo fueron los soldados, de ellos vamos a hablar en un instante, y el otro grupo son dos personajes que la Biblia nos menciona: José de Arimatea, el dueño del sepulcro, y Nicodemo, un discípulo secreto de nuestro Señor, miembro del Sanedrín judío. Cristo murió en la cruz de acuerdo a la opinión de los soldados, de José de Arimatea y de Nicodemo. Miremos los textos que así lo enseñan. Pero antes de eso, el señor Michael Green, en su libro Men Alive, o como dice este cura católico costeño, el man está vivo,
Porque lo que dice ahí, el man está vivo, man alive. Traducido al español es, bueno, el hombre está vivo, solamente que él escribió un libro que se llama El man está vivo. ¿Sí? ¿Sí lo han visto ustedes en televisión? Por ahí por las mañanas, cuando él inicia en la programación, 6 de la mañana, que dan ahí el espacio espiritual para transmitir el mensaje a los colombianos. Se nos dice en este libro, Michael Green, El man está vivo. Se nos dice, en base a la autoridad de un testigo ocular, que sangre y agua brotaron del costado herido de Jesús. Juan 19. Ahorita vamos a leer el texto. Y esto es muy interesante, de que cuando Pilato mandó a averiguar, porque recuerden que José fue a pedir el cuerpo del Señor, fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Y Pilato mandó a averiguar a ver si ya estaba muerto. Y dice que uno de los soldados tomó su lanza y le atravesó el costado y salió agua y sangre, brotaron del costado herido de Jesús. El testigo ocular con toda claridad le asigna una gran importancia a esto. Si Jesús hubiese estado vivo cuando la lanza abrió su costado, fuertes borbotones de sangre habrían emergido con cada pulsación del corazón. No hubiera salido agua y sangre, sino que hubiera salido sangre a chorros. Hay personas que a veces cuando se cortan sale un chorro impresionante porque el corazón todavía está ¿qué? Latiendo y está bombeando sangre. Entonces, si cuando el soldado le atravesó la lanza el Señor todavía estaba vivo, lo que hubiera salido era ¿qué? Un chorro de sangre a borbotones, porque el corazón estaría todavía palpitando, enviando sangre al cuerpo. En cambio, dice ahí en la segunda parte, el observador notó que salía un coágulo rojo oscuro y semisólido, distinto y separado del suero acuoso que lo acompañaba. Esto es evidencia de coagulación masiva de la sangre en las arterias principales. Y es una prueba médica excepcionalmente fuerte de la muerte. La sangre y agua de la herida de la lanza es prueba positiva de que Jesús ya estaba muerto. ¿Sabe? El soldado quiso asegurarse de que realmente ¿qué? Estaba muerto. ¿Y se aseguró de que estaba muerto? Claro. ¿Cuándo qué? Cuando le salió agua y sangre. Juan, en su evangelio en el capítulo 19 escribe estas palabras. Entonces los judíos, empezando en el verso 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Ahora, cuando dice ahí el que lo vio da testimonio, es este mismo que escribió este evangelio. Juan estuvo ahí, fue testigo ocular. Por eso dice, y el que lo vio dio testimonio. A él no le contaron, él estuvo presente ahí, el discípulo amado. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En el libro Testigos de la Resurrección de Jesucristo del señor Samuel Chandler dice, todos los evangelistas concuerdan en que José había pedido a Pilato el cuerpo de Jesús. Recuerden, tenemos dos grupos que dan testimonio de que Jesús murió, no que se desmayó, no que tuvo un ataque cataléptico. Acabamos de ver el primer grupo, los soldados. Y dice aquí, todos los evangelistas concuerdan en que José, que es parte del segundo grupo,
en el cual nosotros nos afincamos para también demostrar que Jesús sí murió, no se desmayó. José y Nicodemo, en que José había pedido a Pilato el cuerpo de Jesús, quien, averiguando del centurión que custodiaba la cruz, que él había estado muerto hacía rato, se lo dio. ¿Se lo dio para qué? Para sepultarlo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, leemos, empezando en el verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. No pasó con el Señor Jesús lo que pasó con el colombiano hace un par de semanas atrás. Hicieron todos los exámenes de rigor, toda la investigación debida, y se comprobó que el Señor Jesús realmente había muerto. Y entonces, ¿qué hace Pilato con el cuerpo del Señor? Se lo entrega a José para que lo tome, se lo lleve y lo sepulte. Y ahí es donde entra lo interesante con José y con este otro siervo, este otro discípulo secreto del Señor, Nicodemo. La notable circunstancia, nuevamente en el libro Testigos de la Resurrección de Jesucristo, la notable circunstancia de que envolvieran el cadáver con especias, acción realizada por José y Nicodemo, según es costumbre sepultar entre los judíos, es amplia prueba de que Jesús estaba muerto y que se sabía que lo estaba. Bueno, nosotros a veces hablamos de la muerte. Bueno, uno se muere hoy en día y al otro día ya lo están enterrando. Yo me acuerdo de niño en el pueblo donde nací, que se moría un familiar y duraban una semana velándolo. Le echaban formol venteado allá, ¿sí? Mientras llegaban todos los parientes a dar el duelo, el sentido pésame, y al final lo estaban ya enterrando cuando el hombre ya estaba casi allá oliendo a podrido. Pero dentro de los judíos, lo que tenía que ver con la muerte era algo muy especial, era un ritual muy cuidadoso, porque eran muy respetuosos del cadáver. Y como dice aquí, con especias, envolvieron el cadáver con especias, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver aquí esto de las especias? Leamos un momentico lo que nos dice el Evangelio. Juan capítulo 19 dice, empezando en el verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, volviendo a leer lo que estábamos nosotros ahorita repitiendo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, las especias con las cuales ellos prepararon el cuerpo de nuestro Señor y lo envolvieron en una sábana, era de más o menos, ¿qué cantidad? Dice el texto, 100 libras. Y ahí es donde viene lo que quiero resaltar. El punto importante que nos demuestra que el Señor Jesús sí estaba muerto. No se desmayó.
La vida de Cristo, del libro del señor L. Camus dice, la ciencia médica informa que si Jesús hubiese sido bajado de la cruz mientras todavía estaba vivo, debe haber muerto en el sepulcro. Si el Señor no se murió cuando estaba allá en la cruz, si el Señor Jesús no se murió cuando el soldado le enterró la lanza, sino que estaba desmayado porque había tenido un ataque de catalepsia, debe haberse muerto cuando lo colocaron en el sepulcro. ¿Por qué? Mire lo que explica aquí. Ya que el contacto del cuerpo con la piedra fría del sepulcro habría sido suficiente para producirle un síncope debido a la congelación de la sangre, por el hecho de que la circulación regular ya había sido detenida. Además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento ordinariamente no es revivido encerrándole en una caverna, sino llevándole afuera, al aire libre. Es más, cuando una persona se desmaya y hay gente alrededor, ¿qué hacen? Por favor, retírense para poder que la persona tenga aire, y otros cogen ahí lo que tengan, una sábana, un papel, y empiezan a agitar las manos para que la persona tenga aire y se le pueda meter por esas narices. Vuelvo y leo esta parte que es muy interesante, mis hermanos y hermanas, para que la entiendan. Además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento ordinariamente no es revivido encerrándole en una caverna, sino llevándole afuera, al aire libre. Por eso es que dice en la primera parte, si Jesús hubiese sido bajado de la cruz mientras todavía estaba vivo, debe haber muerto en el sepulcro, porque en el sepulcro no tenían pipas de oxígeno. Allá no habían balas de oxígeno. Ustedes saben muy bien que a la entrada del sepulcro, ¿qué colocaron? Una piedra gigante. Y no solamente colocaron una piedra, sino que también, para evitar que vinieran y se robaran el cuerpo, ¿qué hicieron con la entrada? La sellaron. Entonces, ¿cómo estaba eso allá adentro? Había forma de que pudiera el Señor respirar allá y simplemente por el descanso empezar a respirar y el Señor resucitara. Vuelvo y leo, dice, además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento ordinariamente no es revivido encerrándole en una caverna, sino llevándole afuera, al aire libre. El fuerte olor de las especias, ¿qué cantidad era? 100 libras. Yo creo que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, no sé si ustedes lo hacen, de ir al cementerio a visitar allá a los parientes queridos que ya fallecieron, allá hay un olor que sobresale, sobre todo el de las flores, y es fuerte. Ahora imagínense el sepulcro encerrado. Al Señor lo han preparado y le han untado especias y lo han envuelto con esas especias en cantidad de 100 libras, mirra y aloe. El fuerte olor de las especias dentro de un lugar herméticamente sellado habría matado a una persona enferma cuyo cerebro ya estuviese atenazado por el más rebelde de los síncopes. En nuestros días, los racionalistas de todas las tendencias rechazan esta hipótesis, que es tan absurda como odiosa, y todos concuerdan en que el Jesús crucificado realmente murió el viernes. El señor James Roscoe dice, los que mantienen esta teoría tienen que decir que Cristo, en condición debilitada, fue capaz de hacer rodar la piedra de la entrada de la tumba, una hazaña que los historiadores dicen que haría necesario el concurso de varios hombres. Salir sin despertar a ninguno de los soldados. Y recuerden que los soldados no se podían, ¿qué? Porque el que se dormía, castigo era la pena de muerte. Señor aporreado, recuerden que el jueves, cuando al Señor lo arrestan, Judas lo entrega, desde el mismo momento en que toman preso al Señor, ¿qué empiezan a hacer con él? A torturarlo.
para que él después allá le dio el síncope en la cruz, le dio un ataque cataléptico, se desmayó, lo bajan de la cruz, está aporreado, lacerado por todos los lados, le han atravesado un costado. Me imagino cómo se sentía él. Por eso dice la Biblia que fue un varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto. Haya tenido él la fuerza suficiente para mover la piedra sin hacer nada de bulla, para que los soldados que estaban ahí pendientes no se hubieran dado cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. Una hazaña que los historiadores dicen que haría necesario el concurso de varios hombres, salir sin despertar a ninguno de los soldados. Si para poder discutir suponemos que estaban dormidos y sabemos que ciertamente no lo estaban, pasar por sobre los soldados y escapar. Eso habría sido una hazaña imposible. El Espíritu Santo, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, empezando en el verso 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Antes de Cristo muchos durmieron. Recuerden que la palabra dormir en la Biblia muchas veces es utilizada para referirse a la muerte. Y dice aquí que Cristo es primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así? Que Él es las primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado de los muertos. Es lo que está afirmando la palabra de Dios. Y está diciendo que de los que murieron, Él es las primicias. Él es el primero que resucitó de entre los muertos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios siempre pidió del pueblo de Israel que le trajeran las primicias de las cosechas. Lo primero que le daban a cosecha era lo que se le traía a Dios, era la ofrenda que se le daba al poderoso. Ahora, aquí dice que Cristo de los que durmieron es las primicias, y está hablando de la resurrección. Cristo es el primero que resucitó de los muertos. Alguien me puede decir, hermano Jaime, eso no es cierto, porque antes de Cristo resucitaron otros. Entonces Cristo no es el primero en haber resucitado entre los muertos. Ahí está diciendo que sí. Ahora, es verdad que antes de Cristo otros resucitaron. Por ejemplo, Él resucitó a un amigo que quería mucho, a Lázaro. ¿Sí? Y uno puede ver otros eventos en el Antiguo Testamento de resurrecciones. Y también otras resurrecciones que se realizaron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo así que Él es las primicias de los que durmieron? Bueno, Cristo es el primero que ha resucitado sin volverse a morir. Porque los otros que resucitaron antes de Él y que Él resucitó, se volvieron a morir. Por eso dice que Él es las primicias de los que durmieron. Es el primero en resucitar sin volver a morir. Porque dice la Biblia que Él después ascendió ¿a dónde? A los cielos. En ese sentido está diciendo aquí el apóstol Pablo que Él es las primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La base, el fundamento del cristianismo es la resurrección del Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Él es las primicias. Es el primero que murió, el de los que murió, el primero en resucitar sin volver a morir. Como en Adán todos mueren, nosotros tenemos esa naturaleza de Adán, la naturaleza física. Morimos. Pero dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Todos vamos a resucitar. Porque Jesús, las primicias de los muertos, resucitó. Y no volvió a morir. Mi salvación depende de eso, de la resurrección de Cristo. Su salvación, mi salvación, depende de que usted crea que Jesús resucitó entre los muertos.
Si usted no lo cree, su fe es una fe vana. Recuerden que una condición que Dios colocó para que el hombre reciba la salvación es que confiese que cree que Jesús resucitó de entre los muertos. No que se desmayó. No que el cuerpo se lo robaron y que después lo presentaron y le hicieron creer a la gente que había resucitado. Romanos 10 dice el apóstol Pablo, empezando en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si yo quiero ser salvo, yo debo creer, yo debo estar plenamente convencido de que Dios lo resucitó. Si yo no creo eso, si usted duda de la resurrección de Cristo, usted no podrá ser partícipe de la salvación. Mi salvación depende de eso. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y añade en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo candidato a la salvación hay que tomarle la confesión. Toda aquella persona que diga, yo quiero que el Señor Jesús me lave mis pecados, quiero descender a las aguas del bautismo para convertirme en hijo de Dios, antes de que eso ocurra, primero hay que tomarle la confesión. ¿Usted cree que Dios lo resucitó de los muertos? No meramente de dientes para afuera, porque dice ahí, y creyeres en tu corazón, en su mente, ¿realmente usted lo cree? ¿O simplemente lo repite porque los demás lo dicen? La resurrección de Cristo es la base sobre la cual está fundada el cristianismo. Y es la base de la salvación. Cristo, hermanos, resucitó de entre los muertos. Y termino esta primera serie retomando el inicio en el cual habíamos empezado. Hablando de la resurrección del Señor, tenemos un número de posibilidades limitadas. ¿La tumba del Señor Jesús estaba ocupada o estaba vacía? Obviamente, nosotros enseñamos y predicamos que la tumba del Señor ¿está qué? Está vacía. Ahora, si creemos que está vacía, hay dos opciones. Una, alguien se llevó el cuerpo de la tumba. ¿Pudieron haber sido los discípulos? Nos dimos cuenta que no fueron ellos. Entonces, ¿pudieron haber sido sus enemigos, los judíos? Ya nos dimos cuenta que no fueron ellos. Y eso nos da una tercera opción, que entonces serían ¿quiénes? Los romanos. Pero en el estudio que hemos hecho y en la evidencia que hemos presentado, está confirmado que ninguno de ellos tomó el cuerpo del Señor de Jesús del sepulcro. ¿La tumba está qué? Está vacía. Ahora, si eso no fue lo que ocurrió, la tumba está vacía, pero no por ellos, entonces es que el Señor Jesús dejó la tumba por su propio poder. Y nos da dos opciones. Nunca se murió, se desmayó. Y por sus propios medios salió del sepulcro. Ya vimos que eso no puede ser posible. Entonces nos deja con la única y real confirmación de lo que dice la Escritura. Y es que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Dios nos ha mandado a nosotros a conmemorar no el nacimiento de su Hijo, sino su muerte y su resurrección.
Y nos dijo ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Pablo escribiendo en 1 Corintios decía, todas las veces, 1 Corintios 11, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte, no una ficción, no un cuento, no una fantasía. La muerte, la realidad, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, cuando nos congregamos cada primer día de la semana. Que el Señor Jesús murió, que su tumba está vacía y que Él resucitó. ¿Está usted convencido de eso? Dios espera que usted esté convencido de eso. Porque si usted no está convencido de eso, su salvación está en peligro.